No hace falta ser un genio para ser genial. Y acaban de terminar dos mujeres geniales y por eso son elegibles. Mi nombre es Natalia Miranda y hoy les voy a hablar acerca de justamente de qué manera nosotros podemos ser elegibles. Nosotros, nuestras iniciativas, nuestros servicios, nuestras aplicaciones. Y es que definitivamente le estamos vendiendo a la gente, pero no nos hemos dado cuenta que a quien realmente tenemos que conectar es a la mente. Bienvenidos entonces a este espacio. Espérense, yo a dónde es que le apunto. Bueno, y es que es súper importante porque resulta que nosotros, cuando nos conectamos con otro, pensamos que nos estamos conectando con Elizabeth, con Cata, con Marce, con Ani, pero realmente nos estamos comunicando con algo más allá que estamos desconociendo. Y es que hay atrás de esa persona, que hay atrás de esa mente. Y es que justamente les quiero mostrar cómo funciona nuestra mente. Gracias. Y es que nuestra mente es un iceberg, en donde solamente el 15%, bueno, aprovecho entonces para que conectemos, para que sigan a Natalia Miranda Ortiz, para que sigan a Transformente Oficial. Eso hay que hacerle caso cuando esto pasa. Entonces resulta que cuando nosotros vemos a nuestra mente, tenemos que entender que solamente el 5% es consciente. Eso quiere decir que nosotros solamente con el 5% del poder de nuestra mente racionalizamos los deseos. Yo quiero que nosotros entendamos esta información no solamente como nuestra mente, sino la mente de a quien yo le estoy brindando un desarrollo tecnológico, sino con aquel que yo le estoy brindando una solución, sino con aquel en el que yo necesito que me elija como talento, sino aquel el que yo necesito que apropie una nueva tecnología porque estamos en un proceso de transformación digital. Entendamos que esa persona solamente con el 5% de su mente racionaliza sus deseos. Pero resulta que todo nuestra mente, todo nuestro poder, toda nuestra realidad, toda la vida sucede aquí, en el 95%. El 95% de nuestra mente es inconsciente y ese inconsciente es el que realmente decide. Les voy a dar un ejemplo muy cercano. Supongamos que alguien quiere con todas las fuerzas de su corazón tener un novio, tener una novia, casarse, tener hijos, pero es que lo desea con todas las fuerzas de su corazón y lo verbaliza y lo dice y cada viernes me presentan un gato y esa vaina no cuaja y así yo voy 5, 6, 7, 8, 9 años. Pero si yo con esa persona, con ese amigo o con esa amiga que tiene ese gran deseo, le empiezo a preguntar, oíme, ¿vos qué piensas acerca de las relaciones? Es que son horribles. No, es que eso, mejor dicho, los hombres ya no son como antes. Las mujeres tampoco son como antes. Es que eso de las relaciones tan lindas como eran. No, eso ya no existe. Ok. Entonces, en tu inconsciente estás empezando a tener una realidad diferente a lo que realmente deseas. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y cuál es la percepción que tienes acerca de la vida? Vamos a entender acerca de la venta este concepto. Y es que resulta que cuando nosotros vendemos algo, una idea, lo estamos vendiendo con nuestra historia, con nuestra línea de pensamiento, con nuestras ideas. Por eso yo tengo una frase que me encanta y es que cuando uno pide un consejo compra miedos. ¿Por qué? Porque si yo te pido un consejo, tú me lo das con tu historia, con tu percepción, con tu experiencia, pero estás desconociendo lo que hay dentro de mí. Entonces, por eso, la semana pasada me decía una persona, ¿cómo hacemos para que en la comunidad que no es tecnológica se una a nuestra comunidad tecnológica? Entonces yo le preguntaba, ¿tú cómo estás comunicándote? ¿Tú cómo estás vendiendo tecnología? Lleno de tecnicismos guachu guachu que las personas que no somos tecnológicas no entendemos. Estás desconectando, porque estás vendiendo una idea con tu expectativa, no con la expectativa del otro. Le estás vendiendo a la gente, pero no estás vendiéndole a la mente de esa persona.
Por eso cuando nosotros queremos gestionar el cambio, acompañar a las empresas para gestionar el cambio y que apropien una nueva tecnología, tenemos que concentrarnos aquí, no en lo berraquera que es esa nueva idea tecnológica, sino cómo la gente le va a solucionar la vida a la gente. Vamos entonces ahora a entender cómo funciona nuestro lenguaje. Resulta que solo el 20% de nuestro lenguaje es verbal, solo el 20%. Es decir que nosotros verbalmente solo expresamos el 20% de lo que pensamos y sentimos. Y es orgánico, es biológico. No sabemos decir lo que realmente pensamos y sentimos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero no quiere decir que el 80% no lo digamos, por supuesto que sí, claro, pero ese 80% es no verbal. Y ojo a este dato, en una comunicación solamente el 7% es el discurso. Solo tiene el poder el 7% de lo que yo te estoy diciendo, pero el otro 93% es comportamiento y tono de voz. Por eso para nosotros el tonito es supremamente importante. Es que ni siquiera me acuerdo qué fue lo que me dijiste, pero a mí lo que me molestó fue el tonito con el que me lo dijiste. No me acuerdo qué me dijiste, pero me acuerdo cómo me hiciste sentir. A la hora de yo ser elegible, ¿cómo hago sentir al otro? O cómo necesito hacer sentir al otro. Y eso es fundamental. ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Cuáles son esos microgestos? No solamente que yo hago a la hora de vender, sino a la hora de entender cuáles son los microgestos de la otra persona, si está ahí conmigo, si no está ahí conmigo. Por eso cuando yo me comunico con otra persona es emoción a emoción. ¿Cuáles son esas miradas? Cuando decimos miradas, el cerebro y la mente detesta, odia con todo su ser que no me vean a los ojos. Por eso, de hecho, un tip de neuroventa es quítese las gafas, no se ponga gafas negras y entre menos obstáculos te tenga de aquí hacia el otro, tiene 12 o 13% de posibilidades de ser elegido. Por eso, ojo, a los equipos remotos, si tú quieres seguir ser elegido, prende la cámara por amor a Cristo. Necesito verte. Necesito confiar en ti. La primera señal del cerebro en donde entiendo que realmente estás ahí conmigo y que te quiero seguir eligiendo como talento, como iniciativa, como solución, como cliente, es verte. Y justamente en esta población del sector tecnológico eso es fregadísimo, es tremendo. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero yo comunicar cuando no prendo la cámara? ¿Quieres ser el 13% más elegible en ese equipo de trabajo? Préndela, que te vean a los ojos. Por eso las miradas son fundamentales. Tono de voz, ya lo hablamos, formas de actuar, por supuesto, y es que el ser humano tiene dos agendas. Hay una agenda externa y hay una agenda interna. Y nosotros casi siempre nos enfocamos en la agenda externa. ¿Qué es lo que mi cliente me quiere decir? ¿Qué es lo que, si digo, no, yo quiero saber qué es lo que ese cliente necesita? Voy y le pregunto. Voy y le pregunto y tengo solamente el 20% de la información. Y el 20% de la información es su agenda externa. Es decir, que solamente tengo el 20% de poder de ser elegido. Como decía Eli, tenemos que desarrollar la capacidad, y es que esa es una de las habilidades del futuro, de hecho, según el Foro Económico Mundial, que la semana pasada ya entregó su informe, y una de las principales habilidades es despertar la curiosidad. En la vida no son más importantes las preguntas, sino las respuestas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué tienen esta actitud? ¿Por qué tienen este comportamiento? ¿Qué hace que piense de esa manera? ¿Por qué la generación Z habla de esa manera y se conecta más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso mi equipo creativo son mis 5 sobrinos, porque ellos me cuestionan, porque ellos me llevan a ese mundo absolutamente simple y divertido, donde realmente sucede las cosas más geniales de la vida. Entonces, cuando hablamos nosotros de neuroventa y de ser elegibles, tenemos que ir a la escucha activa. Concéntrate y enfócate en lo que no dicen, pero manifiestan.
concéntrate en los microgestos, concéntrate en el comportamiento, concéntrate en las miradas, en el tono de voz, no tanto en el discurso, porque si te concentras solo en lo que me dijo, te concentras solo en el 7% del poder que tienes para saber cómo conectar y ser elegido. Entonces vamos a entender que todas las decisiones que tomamos en la vida las tomamos en un 95% por la emoción, todas. ¿Qué hago yo? ¿Qué tarea elegir? ¿Qué procrastino? ¿Por qué procrastino? ¿Por qué envío este mail? ¿Por qué no? ¿A quién se lo envío? ¿A quién llamo? ¿A qué me quiero dedicar? Desde las más simples hasta cómo organizar mi agenda del día, qué priorizar y qué no, hasta si decido casarme, cosas más fundamentales de la vida. Absolutamente toda decisión en un 95% es emocional. Entonces, si tú haces un desarrollo tecnológico, una iniciativa en donde le estás vendiendo solamente a la razón, te estás perdiendo el 95% del poder que puedes llegar a tener. Y vamos entonces ahora a profundizar un poco más acerca de nuestro cerebro. Resulta que nosotros tenemos como 3 cerebritos, ¿cierto?, adentro. Uno es el neocórtex. El neocórtex es razón 100%. Aquí es donde nosotros, bueno, ahora les explico un poquito más. La otra amígdala es la límbica. Aquí es donde suceden las emociones. En el neurocórtex tiene más poder en los hombres. Los hombres son más racionales, las mujeres somos más emocionales. Por eso los hombres, digamos que tienen más habilidades para ir hacia allá sin importar, o sin importar no, digamos que me cuesta un poco más y tengo que desarrollar la habilidad de concentrarme en el proceso. Como la mujer es límbica y por eso es que también es más estratégico tener encargos directivos mujeres, es porque se concentran en el proceso, es porque no desconocen el detalle de lo que puede pasar aquí y eso hace la diferencia un montón. Y la otra, que es la clave de todo, es el reptil. El reptil es lo que actúa realmente, es lo que lleva a la acción. Que si en este momento hay un temblor, yo dejo de pensar, dejo de cuestionarme qué es lo que estoy sintiendo y simplemente o arranco a correr, o reacciono y me escondo, o busco protección, o en fin. Pero la decisión que tú tomes en ese momento es 100% de tu cerebro reptil. El neocórtex es el cerebro racional, donde sucede tu vida consciente. El límbico es el cerebro emocional, que es donde realmente yo siento, y el reptil es el cerebro primitivo, que es de supervivencia. El emocional se come el racional, pero el reptil se lo come a pedacitos a los dos. Cuando profundizamos acerca de cómo vender y de las neuroventas, me tengo que concentrar aquí, aquí. Y vamos a profundizar acerca de justamente cómo funciona nuestro reptil. Porque ¿qué necesitamos nosotros para ser elegibles? No solamente que la persona piense, no solamente que la persona sienta, lo que necesito es que actúe. Y ojo porque voy a entregar información privilegiada y aquí quiero hacer un pari. Porque cada vez que nosotros tenemos información privilegiada, tenemos que usarla con responsabilidad. Y como dice Eli y como dice Cata, por encima de mí está un propósito superior. Y el propósito superior de siempre pensar en el bienestar colectivo del que tengo al frente y el mío. Por eso, honremos la información que estamos a punto de recibir. Porque nosotros entender la neuroventa, entendiendo el reptil, tiene todo un contexto tanto positivo para construir como negativo para destruir. Entonces vamos a entender cómo funciona ese reptil. Ese reptil es el instintivo. Ese reptil es el que domina, el que yo no raciocinio, no alcanzo a pensar, no entiendo. Vamos entonces a la siguiente escena. Vamos nosotros al supermercado. Y yo desde antes de ir al supermercado digo, Natalia, vas a ir por arepa y huevos. Pero ojo, Natalia, andate almorzadita, desayunadita y andate pues, y solamente vas a comer arepa y huevos. ¿Quién de aquí
llega al supermercado con esa idea de comprar arepa y huevos y sale con cosas adicionales. ¿Quién? Ok. Mejor dicho, yo aunque tengo esta información, sí, me sigue pasando lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en ese recinto? Resulta que un supermercado es un recinto absolutamente súper estimulado para nuestro cerebro. Y resulta que el cerebro aprende con símbolos, ni siquiera con nuestro idioma y con nuestro lenguaje, porque solamente tiene el 20% de poder. Nuestro cerebro aprende por símbolos. Cuando nosotros llegamos al supermercado, resulta que el supermercado en ocasiones lanza unos símbolos que yo no los entiendo, que yo no los escucho, que yo no los veo, pero mi inconsciente sí. Cuando nosotros abrimos una botella de gaseosa y eso suena ch, o cuando abrimos una lata de cerveza, resulta que el cerebro entiende ese símbolo y ese sonido como sed. Y cuando eso entiende como sed, automáticamente mi cerebro me dice, oiga Natalia, tiene sed. Y yo no entiendo por qué. Consuma o no gaseosa, consuma o no cerveza, en ese momento me desvío a la góndola de bebidas y cojo lo que yo tome. Por eso es tan importante entender cómo funciona la experiencia y el diseño de experiencia de un cliente. Por eso la experiencia sensorial es fundamental. No solamente yo qué le quiero decir, sino cómo yo ambientizo todo eso para mi cliente, a qué huele cuando él está ahí, a qué quiero que huela, por ejemplo, Transformente, qué quiero que sienta en ese momento, a dónde lo quiero llevar, qué está viendo. Una persona con sed no compra, una persona cansada no compra, bríndele asiento. Una persona tiene que estar absolutamente cómoda. Dele chocolate, eso libera dopamina. Esa información es fundamental. Entonces resulta que, y eso despierta el reptil, la persona empieza a decidir, y usted sabe por qué, porque está despertando todos unos estímulos sensoriales que le da bienestar. Por eso el bienestar es fundamental, por eso la empatía es estrategia, hace parte de los negocios. No romanticemos la empatía, hágase un favor y sea empático. Sálgase de su percepción por un momentico y entienda la necesidad del otro. Cuando Eli estaba hablando, tu presencia se agradece o se padece, tú eres cicatriz o tú eres huella. Hazte un favor y sé elegible. Cada vez que alguien agradece tu presencia, ese día te acaba de elegir para el resto de su vida. Entonces resulta que aquí en el reptil, que es el animal, que es el primitivo, que es todo ese cuento, es incontrolable, no piensa, no siente, solo reacciona. Y quien tiene esta información tiene el poder y elige por el otro. Por eso tienes que elegir lo mejor para el otro, para que le beneficie. Entonces, muchas veces me han dicho, no, es que mi aplicación, eso mejor dicho, es una machera para la gente, pero ¿cómo es posible que no me elijan si yo hice esto y realmente esto le aportaría al mundo? Hey, ¿alguna vez te has sentado a analizar tu empresa y tu aplicación, cómo conecta con el reptil del otro? Eso es magia pura. Entonces resulta que ahí es donde entendemos que el secreto está en el poder comprenderlo. Por eso es tan importante la cocreación, por eso es tan importante que ya yo no puedo comprender al otro si yo simplemente me siento a analizar cómo el otro piensa, necesito otras, porque cuando yo también empiezo a analizar la mente del otro, la analizo desde mi percepción, por eso la diversidad es tan importante, porque cada vez que otra persona piensa desde su perspectiva me está dando información de valor acerca de este problema, de esta aplicación, de esta cosa que necesito solucionar, no desde mi percepción. Venga, una persona que no tiene piernas, ¿ustedes creen que piensa igual que uno? No, hombre, debe ser fascinante esa forma de pensar. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace que yo ni siquiera me puedo imaginar cómo puede sobrevivir con eso? Una persona que es neurodiversa, ¿ustedes creen que no puede apoyar acerca de esto? Por eso es la diversidad y la inclusión como estrategia. Por eso es innovación,
porque resulta que ahí es donde justamente entiendo los problemas, entiendo hacia dónde puedo yo direccionarme. Entonces resulta, Marce, me haces una señita para yo no irme más allá del tiempo. Listo. Entonces resulta que este reptil es el que realmente se encarga del por qué, del cómo y del qué. Y por eso es fundamental elegir, saber entender el por qué, el cómo y el qué. Y hay que saber tener preguntas. Y hay herramientas para eso, hay metodologías para eso. De hecho, las personas que empiecen a seguir Transformente Oficial y escriban en un mensaje, quiero la herramienta, les vamos a enviar la herramienta para justamente qué preguntas hacerte acerca del otro para entender cómo conectar. El secreto está en saber preguntar. Y ese es el que determina qué elegimos y qué no. La gente elige solo por 3 cosas. Ojo, que estas son las necesidades básicas del ser humano. Elegimos siempre solo por 3 cosas, según Jürgen Klarik. Nosotros elegimos por miedo, elegimos para ahorrar energía o elegimos por tener más placer y confort. Siempre. Son las 3 únicas opciones. Por ejemplo, ¿por qué hay personas que compran carteras de Louis Vuitton si la más económica cuesta aproximadamente $2.500 y no necesariamente son personas que están en el alto nivel económico, socioeconómico del mundo? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por pertenecer. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Por qué compramos una cartera de Louis? ¿Por qué compramos este reloj y no otro, si los dos dan la hora? Justamente porque si yo compro eso, me reduce el miedo de no pertenecer a algo que yo quiero pertenecer. Si yo no tengo esa satisfacción de pertenecer al círculo social al cual pertenezco o quiero pertenecer, empiezo a sentir miedo. Por eso si yo veo la influencia y el entorno es fundamental. En la venta, en neuroventa también cuando empezamos a profundizar acerca del asunto, entendemos en dónde está la opinión personal. La opinión personal solamente es el 10% de la decisión de compra. El entorno, que ese es el entorno, el valor de la venta, el entorno es fundamental, porque el entorno me hace cambiar de opinión cada tanto. Por eso el ser humano es cambiante. ¿Cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu influencia? Y eso hace que tú entonces empieces a cambiar de opinión. Pero ¿por qué si yo opinaba esto y ahora ya no? ¿Por qué si yo antes no necesitaba un reloj de estos, ahora sí lo necesito? Y la respuesta está en que me reduce al miedo de dejar de pertenecer a un círculo social o es aspiración a pertenecer a algo. Y esta es una necesidad fundamental. Por ahorrar energía, que de hecho ahí es donde está la tecnología un montón, cada vez se supone que simplifica y cada vez el ser humano quiere que las cosas sean más fáciles para hacer. Que si yo tengo que hacer doble clic acá y en este otro hago solamente un clic, te llevo ventaja un montón de tiempo, un montón de porcentaje. ¿Por qué? Simplemente porque el otro le ahorró energía. El domicilio hace eso, las aplicaciones de Rappi y demás hacen eso, te ahorran la energía. Y ahorrar energía es más importante que ahorrar plata. Por eso, cuando nosotros hablamos de neuroventa, cuando hablamos nosotros de venderle a la mente, debemos entender súper claro que esto es fundamental. ¿Cómo yo le ahorro energía a la otra persona? ¿Cómo yo le genero bienestar a la otra persona? ¿Por qué las mejores amigas no nos cansamos de chismosear, de tomar el vinito cada 8 días, de contarnos las cosas? Porque me estás ahorrando energía. Porque eres elegible por eso. Porque reduzco mis miedos al contarte mis cargas. Por
primera vez estamos entendiendo al ser humano en su total dimensión. Y por sentir más placer y confort. Hoy en día pregunten los spa cómo están de agenda. Antes ellos rogaban por, venga, conozca mi spa. Ahora es, llamo a pedir una cita. No, no hay cita sino después de 2 meses, sino después de 1 mes. Yo digo, ¿what? Estamos en la era justamente de buscar más placer y confort. El dinero ya no es una barrera, si yo entiendo esto. No me importa cuánto cuesta un iPhone. Cada vez que sacan una nueva versión, hay filas en todo el mundo. Y jamás la barrera es el precio. Jamás. Si tu estrategia es el precio, es porque no estás ni reduciendo miedo, ni ahorrando energía, ni tampoco entregando placer o confort. Todo lo que elegimos en la vida sirve para reducir miedos. Entre más miedos tenga, y ojo esta información que es relevante, más consumista es la persona. Por eso los miedos se honran. Por eso los miedos son un tesoro. Por eso la información privilegiada es eso, privilegiada. Por eso honren las relaciones de alto valor para ustedes. Porque resulta que los miedos son la principal estrategia que yo puedo usar para causar bienestar o para causar dependencia. Pero hay una pregunta importante, ¿de qué manera mi iniciativa sirve para llenar inseguridades y vacíos? ¿Cómo yo puedo regalarle a la persona empoderamiento? ¿Cómo yo puedo hacer sentir a esa persona poderosa, poderoso? Cuando ustedes, por ejemplo, discutan en pareja, saque la estrategia más maravillosa es sea disruptivo en ese momento, porque cuando uno está discutiendo es cuando más miedos se generan, y cuando más miedos se generan y usted le lanza un hey, te admiro tanto, eso es explosión totalmente en ese cerebro y esa relación empieza a tener unas dimensiones distintas. Pero ahora vamos a hablarlo acerca del cliente o de alguien que está al frente mío. Hagan lo mismo, reconozca. Empieza a contar sus bondades, empieza a entender cuáles inseguridades y vacíos puede gestionar para que la otra persona con usted sienta bienestar. Y ahí tú te conviertes en elegible. Entonces vamos a dar un neurotip y es que tenemos que entender que si bien los hombres y las mujeres deberíamos tener las mismas oportunidades en todo, debemos entender que somos fascinantemente diferentes. Y aquí va un neurotip para entender este asunto. Resulta que, ¿ustedes saben cuántas palabras hablan aproximadamente los hombres por día? ¿Cuántas? Un número, los hombres. 1000, okay, 2. Los hombres hablan en promedio 8000 palabras al día. Listo, increíblemente. ¿Cuántas palabras creen que hablamos las mujeres? 130.000, 1.000.000. ¿Cómo? 14.000, ¿quién da más? 15.000, ¿quién da más? 27.000, tampoco pues. Bajémosle ahí, bajémosle. ¿Quién da más? 20.000 palabras al día. La módica suma de 12.000 palabritas diarias. Entonces, miren, ustedes pónganse en este contexto. Resulta que estamos en pareja y yo hablo, además que no son acumulables, ¿no? O sea, eso hay que descontar diariamente. Entonces, resulta que mi esposo habla durante el día aproximadamente 10.000 palabras al día, porque resulta que está en un tema de servicio al cliente y yo no sé qué, entonces el universo le quedó debiendo 2.000 y va a llegar a la casa. Y la mujer ese día, en promedio, habló 15.000 palabras al día. Va a llegar a la casa con 5.000 palabras pendientes. Adivinen a quién le corresponde ese tarrado. Adivinen pues a quién. Al pobre ser. ¿A quién? Al perro, ojalá. Ojalá. Entonces, imagínense que nosotros hace algún tiempo en una entidad bancaria muy importante del país, nos llamaron porque resulta que una persona, les voy a resumir el cuento porque es largo, pero para que me entiendan,
Él estaba en servicio al cliente y en esa época todavía había una cantidad de fila de gente para el servicio personalizado. Y él cuando llegaba decía, ay, Dios mío, todas las personas de tercera edad hacen fila en mi cubículo, Dios mío, y doña Inés habla, y con cada uno es hablando de la vida, en fin, yo no sé qué, y él justamente hicimos el conteo y hablaba durante todo el día aproximadamente 10.000 palabras al día. Llegaba a la casa y resulta que él no veía el momento de llegar a la casa a descansar y a ver su partido de fútbol, y él llegaba, hagan de cuenta, con un casco, porque es que el lugar más sagrado de uno es su hogar. Y llega a la casa y lo recibe la esposa, y la esposa con ganas de ya verlo para contarle todo, porque resulta que solamente habló 15.000 palabras al día y entonces esperando a descontar el tarrado. Entonces llega la víctima y llega entonces, y él cuando llega es, hola mi amor, llega directo a ver el partido, ensimismado viendo el partido y como si le hubieran puesto una burbuja. Y ella, mi amor, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y qué es bien? Bien, mi amor. No, pero cuéntame más. No, bien. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Nada. No. No, eso no es nada. No, ¿qué te está pasando? Ay, esto fijo ahí. ¡Claro! La cantaleta que nos fascina, que nos encanta. Ay, digan si no, niñas, a nosotros nos encanta esa vaina. Hasta que descontamos las 5.000 restantes y cuando terminamos las 5.000 es, muchas gracias, muy buen servicio, me voy a dormir. Y el hombre, boom, boom, boom. Somos tan diferentes. Si tan solo entendiéramos cómo el otro entiende. Cuando hablamos de empatía, hablamos de empatía cognitiva, cómo entiende el otro. Hablamos de empatía también emocional, cómo siente el otro. Preocupación empática, cómo me preocupo por el otro. Pero nosotros estandarizamos, es que todo el mundo tiene que entender como yo, es que él tiene que hablar igual que yo, es que es mi necesidad fundamental hablar. Para eso son las amigas, que qué buen servicio que nos prestamos, no, en serio, de verdad. Cada 8 días descontamos todo lo que nosotros queramos en ese sentido. Pero eso en la venta es fundamental, porque por esa necesidad biológica, la mujer necesita ser más escuchada y los hombres necesitan más precisión. Entonces, en ese sentido, si eres hombre y hablas con una mujer, habla 3 veces más. Pero si eres mujer y le hablas a un hombre, háblale 3 veces menos. Personaliza tu conexión. La venta tradicional era el mismo discurso para todo el mundo. Y entonces cuando yo hago el mismo discurso para todo el mundo, es como pegándole tiros al aire, y entonces resulta que de 1.000 llamadas solamente están contestando el 10%. Qué mal que nos está yendo. Pues claro, porque tu discurso solamente le aplica a 10 y al resto. Personaliza tu discurso, desarrolla tu habilidad de conectarte emocional y el reptil del otro, y eso se siente, desarrolla tu intuición. Por eso las mujeres somos poderosísimas en ese sentido. Los hombres están desarrollando la intuición, las mujeres lo tenemos, y por eso generamos mejores resultados, porque cada vez que una persona está al frente nuestro, sentimos esa intuición de saber por dónde llegar. Y esa habilidad se desarrolla. Las mujeres tenemos 2 subsegmentos, el subsegmento de la supermamá y el subsegmento de la supermujer. Y los 2 segmentos son muy importantes estimularlos en la relación. Porque no hay cosa que más me cause bienestar que ser reconocido. Eso me ensancha, eso me hace grande, eso, ay, qué rico que se siente. Dopamina pura, oxitocina. Que ya en estos días en Transformente les vamos a contar qué significa eso de las hormonas de bienestar en el proceso de una venta. Y una de las más fundamentales es justamente el reconocer. ¿Y cómo se reconoce? Cuando yo en el proceso de una venta intencionalmente hago sentir a una persona que es una tesa, inteligente, ¡boom!, dopamina pura. Y a partir de ahí se logra fidelidades. Se logra relación de alto valor. Cambiemos la transacción por la relación. Entonces, miren un ejemplo aquí. Una casa, por ejemplo, para los que están desarrollando aplicaciones de vivienda. Sepan ustedes, señoras y señores, que una casa, el 70% es de la mujer
El 20% es de los hijos y solo el 10% es del hombre. ¿A quién hay que venderle? ¿Cómo? ¿A quién hay que venderle? Exacto. Hay que venderle a los hijos, porque ¿qué es lo más importante para una mujer? Que para sus hijos la vivienda sea una nota. Entonces, si usted tiene ahí en la aplicación, quiere conectar con alguien acerca de ese asunto, muestre la cancha de fútbol que es una machera, que eso le llega una vez a los hijos y los hijos le hablan al oído a la mamá. Y el hombre es altamente interesado por tener contentos a los dos. Así funciona una dinámica familiar. Entonces, con eso, no quiero yo finalizar sin antes saber si tenemos tiempo para preguntas. Preguntas, inquietudes. ¿Estamos claros? ¿Qué es la neuroventa? ¿Cómo yo conecto con el otro? La diferencia entre hombre y mujer. Lo poderosos que podemos llegar a ser entendiendo nuestro inconsciente. Porque justamente ese inconsciente es el que me va a llevar a conectar. Pero ojo que hay algo fundamental, porque no solamente es entender al otro a profundidad, a cómo ese inconsciente yo logro llegar o lo comprendo. Compréndase usted. Si yo en el discurso digo, es que yo soy la mujer más segura del mundo, venga, miremos un diccionario y donde dice seguridad está la foto de Natalia Miranda, María, es que eso soy yo, seguridad. Pero si yo entro mirando hacia abajo, arrastrando pies, sentándome al fondo, invisibilizándome un montón, hay una desconexión entre lo que soy, lo que digo ser y cómo actúo. Y cuando yo tengo esa desconexión, genero desconfianza. Por eso, cuando somos comerciales, lo primero que se hace es entrenar al equipo de trabajo, porque es lo que más genera desconexión. Lo que tú eres es lo que dices ser. El mejor comercial de cualquier compañía es el que trabaja muchísimo en sí mismo, porque somos como avatar. Mi emoción, mi intención, la intención la olemos. El ser humano la intención la huele. ¿Este me está vendiendo por vender o realmente tiene un interés genuino en mí, en mi miedo, en mi energía, en mi placer o confort? Y como eso lo olemos, somos como dos avatar que se conectan. Seamos entonces avatar de conexión de propósito, de buenas intenciones, de bienestar y de felicidad para todos. Muchas gracias.